Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a seguir entonces estudiando nuestra línea de tiempo. Hoy es la tercera clase de este hermoso libro de Génesis. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de que dijimos en un principio, en nuestra primera clase, que íbamos a separar este libro en dos secciones. La primera era del capítulo 1 al capítulo 11, en donde íbamos a ver o a conocer a Dios creando, a un Dios creador, a un Dios artista, y vamos a ver entonces a Dios y el inicio de todas las cosas, ¿cierto? Y luego íbamos a ver el capítulo del 12 al 50, es donde íbamos a ver aún más el poder de Dios sobre todas las cosas, y íbamos a ver también, la historia y los inicios de la humanidad y de los patriarcas, como son Abraham, Isaac y Jacob. Mirla entonces nos comentó la vida y la historia, los inicios de Abraham, ya nos habló sobre Abraham y sobre Sara, nos habló también sobre su hijo Isaac y nos estuvo haciendo unos recuerdos también ahí sobre la clase que tuvimos anteriormente de Sara, de Agar y de estos grandes hombres del Señor. Nos quedamos entonces en el capítulo 22, ya en estos versículos donde Abraham está con su hijo en el monte Moriah. ¿Ya? Recuerden, ya, esto lo hemos hablado anteriormente, por eso que es un recuerden, ¿ya? Que Isaac realmente no era un niño como muchas veces a nosotros nos han hecho pensar, ya no era un niño pequeño, ya era un hombre más grande, un hombre que siempre estaba ayudando a su papá a trabajar la tierra y todas esas cosas, entonces por lo tanto él no era un hombre que no tuviera fuerza, no tuviera nada, y tampoco era una persona al cual se le llegó completamente engañado. Si bien él siempre confió en la palabra de su papá y en la provisión de Dios, él entendía que él estaba siendo parte de todo este proceso que ellos estaban viviendo, ¿ya? Él recién cuando, llegaron arriba al monte, cuando dejaron a estas personas que la acompañaban y le dijeron, espéranos acá, nosotros iremos, adoraremos y volveremos, ahí, hasta ese momento, yo creo que sí, Isaac ya le empezó a entrar la duda porque, como les digo, no era un niño que confiaba, yo creo, plenamente como en los cuentos de hadas, por decirlo de alguna forma. Si ya estaba viendo que no había hasta ese momento cordero, no había como algún animal para poder sacrificar, algo le estaba, yo creo que ya pareciendo más o menos extraño, ya porque como les habíamos dicho, no era un niño pequeño como en algún momento nos dieron a entender, ya. Entonces, Mila nos comentó hasta esta parte, nos estuvo comentando hasta estos capítulos, ¿ya? Y les voy a leer este pedacito, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham y dijo, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serás bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Se equivocó acaso el Señor? ¿Ya? ¿Se equivocó Dios? Entonces, al estar diciendo a Abraham que él no le había rehusado perdón a su único hijo, siendo que Abraham había tenido un hijo anteriormente que había sido Ismael con su sierva Agar, ¿ya? ¿Se equivocó Dios en esta parte cuando le dice no me rehusaste a tu único hijo? ¿Mm? Claro que Dios no se equivocó. Ya. Primero debemos entender que para Dios entonces, Isaac siempre fue el hijo de la promesa porque siempre le prometió un hijo, siempre le prometió tanto a Sara como a Abraham un hijo, y Sara, ella por apurar las cosas y por querer, entre comillas, ayudar a Dios, ella ofreció, tengamos entonces a través de esta mujer, pero en realidad quien fue siempre el hijo de la promesa fue Isaac y no Ismael. Entonces, tenemos primero ahí, podemos desprender esto de la palabra, ¿ya? Segundo, Isaac era hijo de la esposa, ¿ya? De la esposa de Abraham,
y era considerada hijo de la libre, ¿ya? Porque la otra era esclava. Entonces, por lo tanto, en él estaba la promesa, era hijo de la esposa, la original, por decirlo de alguna forma, y era hijo de la libre, ¿ya? De todos modos, después aquí les voy a leer estos versículos, este versículo de Génesis 21 que dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu sierva, escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. También el hijo de la sierva de una nación, porque es tu descendiente. Ya sabemos que a través de su hijo Isaac, bueno, después viene Jacob, vienen todos sus hijos y viene entonces toda esta gran generación, toda esta multitud de personas, claro, que Dios le prometió a Abraham de su gran descendencia, ¿cierto? A través de estos patriarcas, entonces viene una promesa de Dios para su pueblo. Y de Ismael y de Agar también desciende entonces igual una gran descendencia, como acá está, que dice, porque que de ellos también iba a ser una gran nación, y de ellos también, de Agar y de Ismael, están los agaritas y los ismaelitas, que vendrían siendo los pueblos entonces árabes, ¿ya? Continuamos entonces con el capítulo número 23, ¿ya? Acá nosotros vamos a ver la muerte de Sara. Podemos encontrar como el relato de todo lo que sucedió con la muerte de la esposa entonces de este patriarca Abraham. Ya Sara tenía 90 años cuando ella tuvo a su hijo Isaac, ¿ya? Y ella murió a la edad de 127 años. Sara murió entonces en Kiriat Arba, en Hebrón, ya en la tierra de Canaán. Isaac tenía 37 años cuando murió su mamá. Y Abraham entonces lo que hizo fue comprar una parcela, por decirlo de alguna forma, un terreno, ahí en Canaán. Y en este lugar había una cueva, la que se llamaba Macpela. ¿Ya? Y en esta cueva él quería entonces, acomodar el lugar, poder tener este terreno para poder enterrar o sepultar ahí a su esposa. Y esta cueva es súper importante a lo largo de nuestro amado Génesis, porque no solamente está ahí los restos de Sara, sino que también de su esposo Abraham, y de los patriarcas. ¿Ya? Entonces, cuando Abraham quería tener estas tierras, él estaba ofreciendo lo que fuera con tal de tenerla. Ya en el momento se las quisieron dar así como de gratis, por decirlo así, por el afecto, el cariño que le tenían a Abraham, pero él no las quiso recibir de manera gratuita, él las quiso comprar porque él no quería que nadie después se las fuera a quitar. Entonces, Abraham compró esta parcela, estos terrenos, entonces, y le costaron 400 ciclos de plata, ¿ya? Y yo aquí hice un cálculo, ya que el dólar está entonces a 804 pesos chilenos, por decirlo de alguna forma, y entonces cada ciclo de plata cuesta 7 dólares. Entonces, 400 vendría siendo, a ver, vamos a sacar rápidamente la cuenta, 400 ciclos son 7 dólares cada uno. Entonces, vamos a sacar la cuenta. Ya, entonces, decíamos que, estaba sacando aquí con la calculadora súper rápida, entonces cada ciclo ya valía 7 dólares, entonces dijimos que estaba 804, entonces vamos a hacer 7 por 804, 5.028 por 400, son 2.251.200 en plata chilena. O sea, es muchísima, muchísima plata. Ya, aquí les puse este árbol genealógico que lo encontramos en Génesis 11, que ya lo habíamos puesto, fue copiar y pegar, por decirlo de alguna forma, en donde les recuerdo aquí, Taré, padre de Abraham, Nacor, de Sara o Sarai, esposa de Abraham, y de Aram. Ya aquí les puse entonces este recuento
ya, porque en este árbol genealógico nos aparecen entonces personajes importantes como Betuel, que fue el papá de Rebeca y Labán. En el capítulo 24 nosotros vamos a ver a Abraham, ¿ya? Queriendo encontrar una esposa para su hijo Isaac. Entonces Abraham llamó a un criado suyo, ¿ya? El más viejo de todos los que tenía trabajando en la casa, porque era el que gobernaba el resto, y lo llamó y le dijera que él tenía que ir entonces hasta Aram Naharahim a buscarle entonces una esposa a su hijo de entre medio de sus parientes. Y ahí ella tenía que encontrar la mejor que fuera entonces digno para su amado hijo Isaac, ¿ya? Y le dijo todo lo que él tenía que hacer, le dio las indicaciones y todo, y el siervo igual estaba un poco complicado, porque él no sabía si él, al encontrar a esta mujer, a esta princesa, a esta doncella, ella iba a querer acompañarlo hasta las tierras entonces de donde estaba Abraham y su hijo, ya, porque recuerden que Abraham no quería que su hijo se casara con una mujer fuera como de su linaje, ya, él quería que fuera una esposa pariente para como conservar entonces la línea de su generación, ya. Entonces el siervo le pidió entonces llevar a Isaac, pero Abraham no quiso, porque él no quería que su hijo se fuera de su lado, pero sí le dijo que un ángel iría abriéndole camino o abriéndole paso, de que él tenía que ir confiado. ¿Ya? Y a mí esta historia me da un poco de, no sé si es risa, pero la repite muchas veces como, miren, mi siervo, mi señor me mandó, me dijo tal y tal cosa, y me hizo hacer un juramento, y yo le dije si no funciona, pero igual y todo. Entonces, como esta historia está como todo el rato repitiendo un poco, varias veces como la misma circunstancia, la misma historia, los mismos sucesos, ¿ya? La idea de este criado era sí o sí poder llevar a la mujer que tanto quería Abraham para su hijo Isaac. Entonces, este siervo de Abraham, él estando ya entonces en las tierras de los parientes de Abraham, él hace una oración a Dios y le dice que si él le dice a una de las mujeres, por favor, dame de beber de tu cántaro, y ella dice, sí, beba usted, y también le daré de beber a tus camellos, que eran 10, no eran pocos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. Y de esa forma él iba a saber de que Dios le ha mostrado el amor inagotable, ¿ya? A través de eso para de su amo Abraham. Y así fue como sucedió, ¿ya? Él estando ahí, llega esta hermosa mujer con su cántaro ahí al hombro, ¿ya? Y él le pide agua, ella le da eh, para los camellos, y el nombre entonces de esta hermosa mujer es Rebeca. Cuando ellos ya tenían que ir, este siervo fue hasta el hermano y el padre de Rebeca, y le contó de nuevo la misma historia, todo lo que había pasado y todo, y él quería llevarse a la niña para allá, para donde estaba Abraham y donde estaba Isaac, y él le explicó por qué necesitaba llevarla y todo, así que Rebeca estuvo de acuerdo y ellos se fueron entonces hasta las tierras donde estaba Abraham e Isaac. Ya cuando llegan hasta ese lugar, y cuando Rebeca ve a Isaac, ella se bajó enseguida del camello y se fue para allá, y les voy a leer este pedacito. Dice, ¿quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó al siervo, y él le contestó, es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo, y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho.
Luego Isaac se llevó a esta mujer a la carpa de Sara, que era su madre, que ya había muerto, y Rebeca fue su esposa, él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. ¿Ya? Así que aquí ellos entonces se aman profundamente. La historia de ellos es hermosa, que también vimos a profundidad cuando vimos en el primer ciclo de estudio la vida entonces de Rebeca. En el capítulo 25 nosotros nos vamos a encontrar con la muerte de este patriarca Abraham, ¿ya? Y antes que Abraham muriera, él se volvió a casar con una mujer a la cual esta mujer se llamaba Sétura, ¿ya? Con esta mujer tuvieron 6 hijos más, ya tuvo 6 hijos más. De hecho, uno ni siquiera los lee, ¿ya? Más que a través de la historia y otros libros uno puede conocer más, pero en la Biblia uno se va a encontrar como estos dos principales, que fue el hijo de la promesa Isaac, y el hijo que tuvo con Agar, que fue Ismael, ¿ya? Y Abraham le dejó entonces todas las riquezas que él tenía a su hijo Isaac, ¿ya? Ni siquiera la repartió con todos los hijos, él tenía un amor incondicional para su primogénito, su amado Isaac. Entonces él le dejó todas sus herencias a este hombre, y antes que muriera le dio también regalo a sus hijos, ya por parte de Sétura, a los hijos que tuvo después. Pero, como les digo, en realidad todo lo que fue riqueza y lo mayor se lo dejó a Isaac. Y Abraham murió a los 175 años. ¿Ya? Isaac y Ismael, ellos para esta ocasión se juntaron y enterraron entonces a su padre junto a Sara en la cueva de Macpela. ¿Ya? Aquí les tengo este recuadro, donde delante les estuve comentando entonces sobre los descendientes de Ismael. ¿Ya? Y aquí les puse este recuadro, ¿ya? Donde dice, Ismael creció en el desierto de Parán, al sur de Canaán, ¿ya? Y él se casó con una egipcia y fundó la ciudad ismaelita, ¿ya? Que es lo que conocemos hoy entonces como Palestina. Tuvo 12 hijos, ¿ya? Y tuvo una hija, la cual fue esposa de su primo Esaú, ya que fue hijo de Isaac, ¿ya? Y Ismael murió a los 137 años. Continuando entonces, ya que nombramos a Saúl, vamos aquí a continuar entonces con la historia y partimos diciendo que Isaac tenía 37 años cuando murió su madre, y después de 3 años su padre Abraham le buscó una esposa, la cual leímos recién la historia, fuimos conociendo la historia, y esta mujer también ella era estéril, ya al igual que su suegra Sara. Así que Isaac se casó entonces con esta hermosa mujer Rebeca a los 40 años, ¿ya? Isaac entonces, él que es lo que hace, él intercede entonces ante Dios por su esposa y le pide hijos. ¿Ya? Isaac pasaron 20 años más, entonces para que él recién pudiera tener hijos, y tuvo mellizos. ¿Ya? Y estos mellizos son Esaú y Jacob. Les voy a leer entonces el versículo 22 y 23 que dice, pero los 2 niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Entonces, está escrito. O sea, yo tengo 6 hermanos más, o sea, yo también soy la menor. Así que igual me van a tener que mi hermano servir. No, mentira, una broma. Entonces continuamos con este estudio. Entonces vamos a conocer un poco sobre la vida de estos muchachos. ¿Ya? Y estos mellizos, entonces, Esaú y Jacob eran, si bien nacieron juntos, no eran tan parecidos en nada. Ya el primero, que vendría siendo Esaú, él era pelirrojo, ¿ya? Y después nació entonces Jacob. Después, ¿cuál era como el oficio, la labor que hacía cada uno?
Esaú, él era más vigoroso, más fuerte, él cazaba, ¿ya? Él era cazador y de hecho su papá lo amaba mucho porque él comía de la casa de Esaú, ¿ya? Él comía de las comidas maravillosas, deliciosas que le preparaba entonces su hijo o de lo que cazaba su hijo. Y en cambio Jacob era como más de estar en casa. Él no cazaba, él estaba dentro de casa con la mamá. Era más de compartir ahí, era de los que le conversa a la mamá mientras cocina. Ya, así que yo me imagino que incluso era hasta como más, no era tan fuerte como Esaú. Ya, de hecho era muy diferente porque Saúl era velludo, era como un fortachón y todo. En cambio, Jacob no, ya, Jacob era más lampiño y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con esta historia que es muy conocida? Que Saúl le vende entonces su derecho de hijo mayor, de primogenitura, a su hermano menor a través de por un guiso, ya por un plato de comida y a través como de una estafa. Fue estafado este hombre. Entonces les voy a leer esto que dice: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, ya Esaú regresó del desierto agotado y hambriento, y Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, tengo más hambre que el chavo, como diría uno. Así que, ¿de qué me sirven a mí tener derecho de hijo mayor? Si a lo mejor él dijo, si igual soy el que nació primero. Dice, pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú, como si nada, dijo así. Hizo un juramento y mediante el cual vendía todo su derecho de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan, y Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Entonces en este capítulo 26 nosotros nos vamos a encontrar el engaño de Isaac a Abimelech. ¿Ya? Bueno, a causa del hambre que estaba sucediendo, que estaba ocurriendo, ¿ya? Isaac quería cambiar entonces de región, pero Dios le dijo que no, ¿ya? Y el Señor se le apareció y le dio indicaciones de todo lo que él tenía que hacer, a dónde tenía que ir, dónde tenía que vivir y todo, o sea, le dio muchas indicaciones y le prometió incluso una descendencia incontable, ¿ya? Seguimos entonces viendo cómo Dios de una u otra forma está siempre recordando sus promesas a través de este hecho de la descendencia incontable, ¿ya? Les voy a leer este versículo 7 que dice, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él le dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al leer esto, no sé si ustedes ya se recuerdan a una historia que vimos un poco más atrás, ¿ya? Esto fue muy parecido de lo que pasó con Abraham y Sara, ¿ya? Si bien yo les estuve comentando que Abraham y Sara, ellos realmente eran hermanos por parte de papá, ellos al tener diferente madre, no eran, entre comillas, considerados tan hermanos, pero sí ellos eran marido y mujer, ¿ya? Y ellos en su momento también hicieron esto de hacer pasar entonces a Sara por hermanas de Abraham cuando ellos ya eran marido y mujer, ¿ya? Por miedo también a que algo malo les pasara, ¿ya? Pero cuando entonces Abimelech se da cuenta de esto que estaba pasando y de este engaño, ya se da cuenta de que en realidad le habían mentido, él se enoja y reta o reprende mucho a Isaac, ¿ya? Y este rey decreta que nadie puede tocar ni a Isaac, ni a su esposa, ni nada, ni ejecutarlo, ni ninguna cosa, ¿ya? Nadie les puede hacer daño. Así que Isaac planta y obtiene una cosecha muy abundante, y es la envidia de todos los filisteos, ¿ya?
y luego ellos se trasladan a Gerar. ¿Ya? En este capítulo 26 también nosotros vamos a ver cómo Isaac se va a Beerseba, y a donde el Señor también se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré, te multiplicaré y se convertirán en una gran nación. Nuevamente vemos acá el pacto de Dios con los patriarcas. ¿Ya? Antes de pasar como de lleno al capítulo 27, les voy a leer estos dos versículos del capítulo 26 que dice: cuando Saúl tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judith, hija de Beri, y Basemat, hija de Elón. ¿Ya? Pero las esposas de Saúl amargaron la vida de Isaac y Rebeca. ¿Por qué? Porque Jacob, Isaac, al igual que su padre, él quería entonces que sus hijos se casaran con parte, o se casaran con personas de su mismo linaje, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Su padre no quería que sus hijos se casaran con mujeres de otras tierras, de otros clanes, de otras tribus, sino que siguieran también como la misma línea, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, obviamente, su padre y su madre no estaban tan felices de lo que estaba haciendo su hijo. Pero él, por llevarle la contra, se casó con dos mujeres hititas. ¿Ya? Luego aquí en el capítulo 27 nosotros podemos ver ya cómo esto que es tan archiconocido, cómo Jacob entonces le roba la bendición a su hermano Esaú, ¿ya? Y Isaac ya él estaba viejo y ciego y a punto de morirse, y él le dice a su hijo mayor que saliera a cazar y que le preparara su comida favorita, porque cuando él volviera de hacer todo esto, él iba a dar entonces la bendición. A pesar de que él ya había como vendido sus derechos de primogénito a su hermano anteriormente, en el capítulo 25, recuerden que ahí él como que no le tomó mayor importancia, entonces él seguía esperando la bendición de su padre, así que él se fue como de costumbre a casar cuando su papá se lo solicitaba. Ya, pero en ese momento Raquel, la esposa de Isaac, madre de estos dos mellizos, escuchó lo que estaba hablando, entonces su esposo con su hijo mayor, y la pilla, la tramposa, ayudó a su hijo menor, ¿ya? A su hijo Jacob, a que le robaran la bendición a Esaú a través de un plato de comida. Y este plato era el plato favorito de su esposo. Así que aquí lo que hicieron, con la ayuda de su propia madre, engañaron entonces a Esaú. Así que después que ellos cocinan y todo, la misma Raquel ella cocinó toda la comida y hizo que su hijo se lo llevara y lo ayudó a que se cubriera entonces la piel con piel de animales para que pasara así como por velludo, ¿cierto? Así que después cuando Isaac bendice a Jacob, ya engañado, regresó después Esaú de donde estaba, donde andaba cazando por la bendición que el padre le había prometido, pero hasta ese momento ahí se dieron cuenta entonces del engaño que habían hecho Rebeca y Jacob, ¿cierto? Entonces Esaú se enoja mucho con su hermano, ya, por esta doble estafa, la anterior y la de ahora, ya, por esta doble estafa. Y Isaac entonces bendice de menor forma a Esaú, porque ya le había entregado la bendición al hijo menor, a Jacob, quien después se llama Israel. Y entonces llora amargamente y sintiendo odio por su hermano, trama una venganza. Entonces Rebeca escucha lo que también tramaba su hijo mayor. Ahí esta mamá se nota que tenía un favoritismo. Entonces ella le da aviso a Jacob y manipula también a Isaac para entonces
enviar a Jacob a Padán Aram y sacarlo de ahí de donde estaba cerca de su hermano para que Esaú no se vengara en contra de Jacob y no le hiciera nada malo ni diera muerte entonces a su hermano. Así que entonces Jacob huye de su hermano Esaú. ¿Ya? Y como lo leímos acá, entonces Esaú tomó entonces esposas para sí de la tierra entonces de Ismael, ¿ya? Y tomó de ahí mujeres para ella entonces en venganza y todo a su papá, que el papá no estaba contento. Entonces aquí después, el capítulo 28, Dios se le aparece a Jacob en Betel. Y este capítulo como tal es súper conocido por esta escalera al cielo, ¿ya? Conocido y yo les puse aquí esta fotito de esta roca, que es una señal que existe hasta el día de hoy, ¿ya? Que ahí hubo entonces una señal o un pacto con Dios y Jacob al aparecerse aquí en Betel. Entonces, cuando Jacob le dio sueño, se puso a dormir y tuvo un sueño donde él veía una escalera que subían y bajaban ángeles y veía que en la cima estaba Jehová mismo y él estaba ahí en lo alto y le habló en el sueño y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Ya? Así que después que Dios le habló, que le habló a través de estos sueños, él despertó, ¿ya? Despertó y entendiendo también esto de que Dios Dios le había hablado a Abraham, a Isaac, y ahora le estaba hablando a él, y aquí podemos ver cómo Dios continúa también a través de este linaje, reafirmando siempre su pacto, ¿ya? Y él entendió al momento de despertar que Dios estaba en ese lugar, y aunque a lo mejor él no se había dado cuenta, y él se fue como con otras intenciones o por otras cosas, Dios estaba ahí y a lo mejor él no se había dado cuenta en el momento, pero él entendía que Dios estaba en ese lugar, ¿ya? Y ahí entonces él dice que ese lugar es la puerta del cielo. Entonces al siguiente día Jacob puso una columna de piedras y la ungió con aceite y llamó a ese lugar entonces Betel, que significa casa de Dios. Entonces dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Así que, como les comentaba, están esas roquitas hasta el día de hoy como señal a lo que Jacob había dicho. Lo encontramos entonces en el capítulo 29, ¿ya? Aquí nosotros nos vamos a encontrar con esta historia de Jacob cuando se encuentra con Raquel, con su amada Raquel. Entonces acá Jacob llegó hasta las tierras de Labán, ¿ya? Y Labán era hermano de Rebeca, o sea, era hermano de su madre. ¿Ya? Entonces él llegó hasta las tierras y él empezó a preguntar si conocían a Labán. Y ahí le dijeron que sí, le dijo incluso, mira, ahí viene la hija de Labán. Y ahí aparece entonces Raquel, esta mujer hermosa, la cual Jacob vio y la amó al tiro, se enamoró de inmediato. Aparece esta mujer entonces hermosa que iba ahí con su oveja y él le preguntó, la saludó y le preguntó cómo estaba y le empezó entonces a ayudar a poder darle agüita a su oveja y todo el asunto. Y él se puso entonces a conversar con Raquel, que dicho sea de paso era su prima, ¿cierto? Así que les voy a leer este pedacito que dice, todavía estaba Jacob hablando con ellos, o sea, con los otros pastores que estaban ahí con los animales, esperando a que se juntaran todos los rebaños.
y dice, estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era pastora, ¿ya? Ya que Raquel era su prima, la hija de Labán. Luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre Labán. Y Labán entonces tenía dos hijas, ¿ya? No solo tenía una, tenía dos hijas. La mayor era Lía y la menor era Raquel. Y yo creo que esta historia la hemos escuchado muchísimas veces, un montón de veces. Pero de todas formas la vamos a ver de manera, a grandes rasgos, ya no con tanto detalle. ¿Ya? Entonces Jacob, él ya llevaba un mes viviendo en las tierras de Labán, su tío, cuando este le dijo, mira, tú has trabajado, has sido fiel, has estado aquí siempre al lado mío, atento y todo lo has hecho sin pago. Así que yo creo que no es justo, si ojalá uno le dijeran así los jefes, no es justo todo lo que trabajas, así que mejor te voy a aumentar el sueldo. Y así que aquí le dijo Labán, no lo veo tan justo, así que mejor yo creo que deberíamos pagarte, así que indícanos cuál es el precio de tu trabajo. Y aquí Jacob pillo, como siempre, le dice, mira, yo voy a trabajar para ti 7 años, no un mes, no 2 meses, sino que va a trabajar 7 años, así de gratis, solo si me das a tu hija Raquel como mi esposa. Así que ella, Labán dijo, bueno, está bien, él aceptó, y él preparó entonces después del tiempo una gran boda, ¿ya? Pero ese día de la boda, ya cuando vino acá en la noche, le entregó en realidad a su hija mayor, Lía. Y la palabra dice que Lía no era tan bonita, ¿ya? Raquel dice que, la palabra dice que Raquel era muy hermosa, le brillaban los ojos, el cabello, pero era bella, 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 tipo yo. Se parecía a mí. No, y que Lía dice que ella tenía una mirada opaca, ¿ya? Que era alejadita de la mano de Dios, que no era tan bonita que digamos, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando Jacob vio a Raquel, la encontró hermosa, maravillosa, y nunca se le fueron los ojitos para el lado porque la Lía no era de mucha gracia, no era tan bonita que digamos, al contrario, la palabra dice que era más bien fea y ni siquiera tenía brillo en sus ojos, ¿ya? Pero Labán, ¿qué hizo? Al momento de ir a dormir con su mujer, a estar en intimidad, él lo que hace es, le entrega entonces a su hija Lía. ¿Ya? ¿Y por qué hasta ese momento no se había dado cuenta de que no era la misma? Porque en estos países las tradiciones en realidad son bien de antaño, ya son bien así, de que las mujeres tienen que ir todas tapadas, no se les puede ver la cara y un montón de cosas. Entonces, obviamente, él hasta ese momento no se dio cuenta, sino que hasta la mañana siguiente, que él despierta y vio que en realidad nunca fue Raquel la esposa, sino que la mujer que tenía al lado era la fea, era Lía, o era Lea, ¿ya? Entonces él se enojó y fue hasta Labán y le dijo, ¿qué me has hecho? Le dijo, yo te trabajé 7 años para que me dieras a Raquel y me entregaste a la fea. ¿Por qué me has engañado? Le dice, ¿por qué me hiciste eso? Si yo he sido fiel hasta ahora, ¿por qué me hiciste esto? Así que él lo que le dijo fue que por costumbre de ellos jamás podían dejar que se casara primero la hija menor por sobre la hija mayor. Entonces él le dijo, mira, si tú me trabajas y otro resto más, te entrego a la otra. Así que le dijo que tenía que esperar entonces hasta que terminara la semana nupcial y ahí le iba a dar a Raquel. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que Jacob estar una semana con Lía, y después de la semana efectivamente le entregaron a Raquel y él tuvo que igual pagar los 7 años. Yo he escuchado otras veces que dicen que Jacob tuvo que trabajar los 7 años por Raquel, pero como fue engañado estuvo con Lía y después tuvo que trabajar 7 años más para estar con Raquel, y no fue así. Ya él trabajó 7 años, le entregaron a Lía, pasó una semana, le entregaron a Raquel y tuvo que trabajar 7 años más como devolviendo el fiado, por decirlo de alguna forma, pagando el fiado o pagando lo que
lo que le habían dado en un momento ya de gratis. Ese término es como bien chileno, devolviendo el fiado, pero no, espero que se entienda el asunto. Ya no fue que trabajó después de, que le entregaron a Lía a Raquel, después de los 7 años de trabajo, sino que se la entregaron a la semana después, ya que terminó la semana nupcial. Y aquí les tengo otra vez este árbol genealógico, ya, el cual empezamos a ver desde Génesis 11, ¿ya? Y ahí está, entonces, ahora agregamos a Isaac, agregamos entonces a Saúl, a Jacob, agregamos a Rebeca, agregamos entonces a Labán, a Lía, a Raquel, fuimos agregando a todos los parientes de los cuales hemos ido hablando hasta ahora. En estos capítulos vamos a ver del 29 al 31 los muchos hijos de Jacob, ya que son los importantes, para nosotros hasta hoy. ¿Por qué estos nombres son tan importantes para nosotros y tienen gran relevancia? Porque de aquí nace lo que vendrían siendo los inicios de las tribus, ¿ya? Las tribus de Jacob, las tribus de Israel, ¿ya? Yo creo que, espero que la gran mayoría conozca esta historia, porque también hablamos de ella cuando vimos en el primer ciclo de estudio, ya estamos en el tercero, vimos la vida de Lía y Raquel, ¿cierto? La estuvimos viendo también así como más detallada, no como tan a la ligera, estuvimos viendo más detallada, y también estuvimos hablando entonces de sus hijos, ¿ya? Así que yo acá les numeré los hijos que tuvieron, cada una. Así que primero empezamos acá con Lía, tuvo a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Luego Raquel, al ver que su hermana estaba teniendo hijos y ella no, hizo de que su sierva o su esclava ya tuviera entonces intimidad con su esposo Jacob y le diera hijos. Incluso ella es quien le pone los nombres a los hijos de su sierva Bila, y ahí nace entonces Dan y Neftalí. Después Lía, por la misma situación, ya no le estaba gustando ahora que estuviera, aunque no fuera de la guatita, por decirlo, de la pancita de Raquel como tal, pero sí, ya que estaban apareciendo más hijos y estaban entrando mujeres extra, a Lía no le pareció tanto, y también hizo que su sierva Silpa tuviera intimidad con su esposo y le diera hijos, y de ahí nació Gad y Aser, ¿ya? Y después viene más hijos de Lía con Jacob, que fueron Isaacar y Zabulón, y después ya a lo último viene el tan esperado José, que fue el hijo favorito de Jacob, el amado, el que tenía la túnica de colores y todo. Ya ese fue el hijo especial porque era de la mujer que él amaba, ya de su gran amor, Raquel. Les voy a leer yo acá. Yo ahí puse así como un recordatorio para mí las mandrágoras, ¿ya? ¿Por qué las puse ahí? Porque en algún momento Raquel quería que uno de los hijos de Lía le diera mandrágoras para ver si eso le ayudaba a ella a poder tener hijos, ¿ya? A dejar de ser estéril y poder tener hijos y darle hijos entonces a su esposo. Entonces ahí lo que hizo Lía, hizo un cambalache, un cambiazo, que su hijo Rubén ha ido al campo entonces a recoger estas mandrágoras, y lo que ella hizo fue entonces cambiarle tiempo de su esposo Jacob por estas mandrágoras. Le dijo: yo te paso todas las mandrágoras que recogió mi hijo, tú dame, que de tu tiempo, dame de tu tiempo que tienes con Jacob, dámelo a mí, ¿ya? Entonces, y aquí entonces vienen los hijos que tuvo entonces con Jacob, Isaac y Zabulón, y después ya Raquel queda embarazada de
este amado hijo José. Les voy a leer entonces este versículo del 31:3 que dice: entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. O sea, Dios le empezó a dar otra indicación de que volviera a la tierra que él había sacado. Y le dice... Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lía al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestros padres, y vuestros padres me han engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Así que ellos entonces se devolvieron, ya Dios les entregó para que se fueran, y entonces ellos ya se iban. Se tenían que regresar entonces a la tierra de sus antepasados. Así que Jacob tomó a todos sus hijos y a sus mujeres y los subió sobre los camellos y se fue entonces de regreso hacia la tierra de su padre hasta la tierra de Canaán. ¿Ya? Así lo que hace es huir de Labán, porque ya no estaba tan conforme de todo lo que estaba sucediendo, entonces tomó su ganado, sus hijos, su mujer y todo, y se fue. Acá puse de nuevo este árbol genealógico, pero ahora ya con todos los hijos, ¿ya? Y fui sacando algunos nombres que ya a estas alturas del partido, por decirlo así, no tenían tanta importancia. ¿Sí? Siempre hay que recordar a lo que son los padres de la multiplicación, con todas sus esposas, por eso tengo a Abraham, a Sara, Isaac, Rebeca, a Jacob, acá está con Lía, Bilha, Silpa y Raquel, pero para Jacob siempre su amada fue Raquel, y tengo aquí entonces a los 11 hijos que hasta ahí habíamos visto. Más adelante aparece entonces Benjamín, por eso lo puse allí en negrito, pero no encerradito en un cuadrito ni nada, porque hasta aquí todavía no aparecía, ¿ya? Entonces, del capítulo 32 y en el 33 vemos cómo Jacob entonces envía regalos a Esaú, ¿ya? Recuerden que Esaú entonces era hermano de Jacob, y que en algún momento ellos entonces, bueno, Esaú estaba molesto con su hermano por lo que había sucedido. Entonces cuando él ya sabía que estaban de camino para encontrarse, Jacob igual estaba súper nervioso por la situación, y él se puso a orar y todo, y dentro como de este relato de la preparación de todos los regalos y todas las cosas que estaba preparando Jacob y enviándoselo a su hermano Saúl, por temor a que Saúl vaya a hacer represalias en contra de él por todo lo que había pasado, se le parece entonces un varón a Jacob, y el varón le dijo, no, ellos tuvieron una pelea y todo, y él le dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya, y tuvo, entonces hay un encuentro con Dios, con un... ¿cómo se llama? Tuvo un encuentro con Dios, y el Señor entonces le cambia el nombre de Jacob a Israel. Ya le voy a leer este pedacito que hizo. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas. Y le dijo, esto le dijo Jacob. Después le dice, ¿cómo te llamas? Preguntó el hombre. Entonces Jacob contestó, Jacob, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime, ¿cuál es tu nombre? Le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí, y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Entonces después, ya en el capítulo 33, al final Jacob se
encuentra con su hermano Esaú y ellos se reconcilian. Y Esaú corrió al encuentro de su hermano y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron, ¿ya? De felicidad. Así que hasta aquí vamos a llegar con esta clase, ¿ya? Y vamos entonces a continuar con toda esta historia, después donde ya viene la muerte entonces de Raquel y también el nacimiento de Benjamín, y continuamos entonces con todo lo que es la vida de José, y así continuamos para adelante, ¿ya? Así que llegamos hasta acá y nos vemos el próximo miércoles con la clase con Mirla. Que el Señor las bendiga.